Señor, en medio del ruido que llena nuestros días y del silencio que a veces nos duele más que cualquier ruido, ayúdanos a reconocer dónde hemos perdido el rumbo, dónde hemos dejado de escucharte y dónde todavía nos sigues buscando con paciencia infinita. Amén. Queridos hermanos, en este domingo hay una frase en el Evangelio que a veces no nos damos cuenta. Dice Jesús que veía a las gentes extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Jesús no dice que eran malas, no dice que eran pecadoras, no dice que eran ignorantes. Dice algo mucho más profundo. Estaban cansadas. Quizás una de las mejores maneras de describir a la humanidad de hoy no es diciendo que es incrédula, rebelde o indiferente. Tal vez la palabra más exacta sea esta: agotada. Vivimos en una época donde la gente tiene más información que nunca y sin embargo menos orientación interior que nunca. Sabemos muchas cosas, pero no sabemos hacia dónde vamos. Tenemos muchos contactos, pero cada vez menos compañía. Estamos conectados todo el día y sin embargo profundamente solos. El Evangelio habla del cansancio, que no es solamente físico, es un cansancio existencial. Se trata de quien lleva años intentando llenar un vacío que no entiende. Es el agotamiento de quien ha logrado muchas metas y descubre que sigue sintiendo hambre. Es la fatiga de quien sonríe por fuera mientras por dentro se siente perdido. Hay personas que duermen 8 horas y despiertan exhaustas. No porque les falte descanso, les falta sentido. Y el ser humano puede soportar enormes cantidades de sufrimiento cuando sabe para qué vive, pero se derrumba rápidamente cuando pierde el significado de su existencia. Por eso Jesús siente compasión. La palabra compasión aquí es mucho más profunda de lo que solemos imaginar. No significa simplemente sentir pena, significa sufrir con el otro, entrar en su herida, ver lo que nadie ve, comprender lo que nadie comprende. Jesús observa algo que la multitud probablemente ni siquiera podía expresar con palabras. Ve almas desorientadas, ve corazones sin brújula, ve personas que siguen caminando pero que ya no saben hacia dónde. Y aquí aparece una verdad que rara vez se menciona. Muchas veces el problema de nuestra vida no es que hayamos tomado una mala decisión, es que hemos dejado de tener pastor, porque todos seguimos a alguien, todos, incluso quienes dicen que no siguen a nadie. Algunos siguen sus impulsos, otros siguen la opinión pública, otros siguen sus heridas, otros siguen sus miedos, otros siguen su dinero, otros siguen la aprobación de los demás. La pregunta nunca es si seguimos algo, la pregunta es qué nos está guiando. Y aquello que nos guía termina moldeándonos. Una persona guiada por el miedo terminará construyendo una vida defensiva. Una persona guiada por el orgullo terminará viviendo aislada. Una persona guiada por el resentimiento terminará viviendo o viendo enemigos en todas partes. Una persona guiada por Cristo terminará descubriendo una libertad que el mundo no puede explicar. Las ovejas sin pastor no son solamente las personas alejadas de Dios. A veces son personas religiosas, a veces van a misa, a veces rezan, a veces participan en grupos, pero interiormente han dejado de escuchar, se han acostumbrado a cumplir, han aprendido a sobrevivir, han dejado de caminar. Porque hay una enorme diferencia entre sobrevivir y vivir. Muchos sobreviven, pocos viven. Y Jesús no vino para que sobrevivamos, vino para tener vida en abundancia. Después ocurre algo sorprendente. Jesús solamente siente compasión, hace algo más. Llama a sus discípulos, porque el dolor del mundo no se soluciona solamente con sentimientos. La compasión verdadera termina convirtiéndose en misión. Jesús podría haber dicho: qué pena me dan estas personas, pero no lo hizo.
Llamó a personas concretas, los envió, los comprometió, los hizo responsables. Dios no suele actuar al margen de las personas. Le gusta actuar a través de ellas. Cuando quiere consolar, envía a alguien. Cuando quiere sanar, envía a alguien. Cuando quiere levantar a un caído, envía a alguien. Cuando quiere hablarle a una persona desesperada, generalmente utiliza otra persona. La historia de la salvación es la historia de Dios trabajando mediante instrumentos imperfectos. Y aquí aparece algo fascinante. Jesús escoge a 12 hombres extraordinariamente ordinarios. No eran celebridades, no eran intelectuales, no eran héroes, no eran perfectos. Eran personas comunes. Y eso debería llenarnos de esperanza. Porque muchas veces creemos que Dios trabaja con los mejores. Pero el Evangelio demuestra exactamente lo contrario. Dios no busca personas perfectas, busca personas disponibles. Hay una diferencia enorme. La perfección impresiona, la disponibilidad transforma. Pedro era impulsivo, Tomás era incrédulo, Mateo había sido publicano. Los discípulos discutían entre ellos, cometían errores, se equivocaban constantemente. Sin embargo, Dios hizo maravillas con ellos. Dios necesita apertura. Quizás uno de los mayores engaños espirituales consiste en pensar: cuando mejore serviré, cuando esté preparado comenzaré, cuando resuelva mis problemas ayudaré. Dios forma mientras envía, educas mientras llama, fortalece mientras caminamos. Otra de las frases que dice es: la mies es abundante, pero los obreros pocos. Normalmente pensamos que esto se refiere únicamente a las vocaciones sacerdotales o religiosas. Sin duda habla de eso, pero va mucho más allá. La mies sigue siendo abundante. Nunca ha habido tantas personas buscando respuestas, nunca ha habido tantas heridas emocionales, nunca ha habido tanta soledad o ansiedad. El problema no es que falte sufrimiento, el problema es que faltan personas capaces de acercarse al sufrimiento sin huir. Vivimos en una cultura que nos ha entrenado para evitar el dolor. Pero las personas heridas no necesitan expertos que los analicen desde lejos. Necesitan seres humanos que se sienten junto a ellos. A veces creemos que evangelizar consiste en convencer. Muchas veces consiste simplemente en acompañar. El mundo necesita menos discurso y más presencia, menos explicación y más testimonio, menos teoría y más humanidad. Porque hay heridas que no se curan con argumentos, se curan con amor. Jesús entrega una misión impresionante: curar enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos, echar demonios. Parece imposible, pero si hoy miramos bien, descubrimos que sigue siendo actual. Todavía existen muertos, personas vivas biológicamente, pero muertos interiormente. Muertas de esperanza, muertas en la ilusión, muertas en la capacidad de amar. Todavía existen leprosos, no necesariamente lepra física, personas excluidas, ignoradas, rechazadas, olvidadas. Todavía existen demonios, lo que destruye la dignidad, lo que nos esclaviza, lo que roba libertad, todo aquello que nos aparta de quienes estamos llamados a ser. Y Cristo sigue enviando, no desde la arrogancia ni desde el poder, sino desde la compasión. Finalmente, dice: lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. Quizá aquí se encuentra uno de los secretos profundos de la vida espiritual. Todo lo esencial ha sido recibido: la vida, la fe, la misericordia, el perdón. Todo nos fue regalado. Sin embargo, el ser humano tiene una tendencia curiosa. Recibe gratuitamente y luego quiere poseer. Recibe un don, lo convierte en propiedad. Recibe una gracia, lo transforma en mérito. Recibe una bendición y termina creyendo que la produjo él mismo. Por eso Jesús recuerda algo fundamental: lo recibido debe convertirse en entrega, porque el agua estancada termina pudriéndose, y el alma también. La vida espiritual necesita dar, compartir, entregarse, amar. La felicidad no nace cuando acumulamos, nace cuando nos convertimos en un canal, en un río vivo, porque corre. Tal vez la pregunta más importante que deja este evangelio sería: ¿quiénes son las ovejas sin pastor?
Pero también otra pregunta: ¿quién está pastoreando mi corazón hoy? ¿El miedo, la ansiedad, la opinión de los demás, las heridas, la necesidad de control, o realmente Cristo? Porque tarde o temprano terminamos pareciéndonos a aquello que seguimos, y solo Cristo conoce el camino hacia la libertad. Quizá algunas personas agotadas están sentadas a nuestro lado, en nuestra propia casa, con nosotros, porque el mundo no necesita más personas exitosas, necesita personas que sepan amar, no necesita celebridades, necesita más pastores, no necesita ruido, sino presencia. La pregunta es si estamos dispuestos a responder. Que Dios nos acompañe, queridos hermanos, y que aprendamos a orar con Él. Señor Jesús, pastor de nuestras almas, cuando nos sintamos cansados, recuérdanos que tu mirada sigue buscándonos. Cuando nos sintamos perdidos, recuérdanos que tu voz sigue llamándonos. Y cuando olvidemos para qué vivimos, haznos descubrir que la verdadera alegría nace al convertirnos en instrumentos de tu compasión para un mundo que sigue esperando pastores según tu corazón. Que tengamos buena semana.